Y también hay carreras que se dan en Rocha. Bueno, entonces capaz que quieras hacer las de Rocha, o podés aprovechar para hacer un poco en Rocha y otro poco en Maldonado o en 33. También se puede hacer la mitad de una carrera en Rocha y el resto de la carrera en Montevideo. Casi todas las facultades hoy en día están aceptando que se cursen gran parte de los primeros años en Rocha para después que lo revaliden en Montevideo. Les leo un poco las carreras que hay, no me las sé de memoria, perdonen. En el área salud está licenciatura en enfermería, que acá, no sé si... Bueno, esta presentación sobre murciélagos la vamos a hacer en dos partes. La primera va a estar a mi cargo, como algunos de ustedes ya nos conocemos. Mi nombre es Enrique González, trabajo en el Museo Nacional de Historia Natural. Y luego vamos a tener una parte a cargo de Santa Carabino y Germán Boto. Ellos se presentarán cuando les toque hablar. Y ya entramos directamente en el tema de los murciélagos. Saben que cuando en un momento le pregunté a Tincho por qué habían pensado en murciélagos y venados para un proyecto, me dijo, ustedes saben, porque los venados son lindos y los murciélagos son feos. ¿En serio? Son feos. Bueno, los murciélagos sin duda son un grupo de animales muy especial y a la gente le causan distintas sensaciones y distintas le provocan distintas cosas. A la mayor parte de la gente, y probablemente a muchos de ustedes hasta ahora o hasta hace poco, ni le va ni le vienen los murciélagos. Es una cosa que a veces molesta en alguna casa, pero no generan otra cosa que indiferencia. A mucha gente, de manera bastante infundada, le generan temor, ¿no? Y hay otro sentimiento, que es el que queremos aprovechar desde el programa de conservación de los murciélagos de Uruguay, que es la curiosidad. Cuando las personas empiezan a buscar algo de información o a poner un poco de atención o a mirar con otros ojos a los murciélagos, pueden encontrar muchas cosas interesantes acerca de este grupo. Y hay que decir que la mayor parte de las cosas que la gente cree sobre los murciélagos, miren qué increíble, no son ciertas. Por ejemplo, no son ciegos, no están enfermos, por lo menos no más que cualquier otro grupo animal, no están emparentados con las aves, no están emparentados con los ratones, no se enriedan en el pelo de las personas y no hay por qué tenerles miedo. Muchas de esas son creencias muy generalizadas en la gente, ¿no? Que son ciegos. Ahora vamos a ver un poquito mejor cuál es su naturaleza. Los murciélagos son muy importantes. Hay millones, miles y millones y millones de murciélagos en todo el mundo y si desapareciesen los murciélagos de un día para el otro, ¿saben lo que pasaría? La noche se llenaría de insectos voladores nocturnos, como cucarachas, mosquitos, polillas, cascarudos y todos los bichos, todos los insectos que vuelan de noche explotarían sus poblaciones. Entonces, fíjense ustedes que no hay muchas aves que cacen insectos nocturnos voladores y no hay casi otros organismos. Entonces, los murciélagos son un tornillo fundamental o un eje fundamental, un engranaje fundamental de la maquinaria que nos permite convivir con los insectos durante la noche. Sí. ¿Los murciélagos entran a vuestra casa? A ver, no te entendí. Los murciélagos entran a vuestra casa porque cuando es de noche y es verano, ¿entran en tu vienen casa? mosquitos. Ah, si no podrían estar en su casa los murciélagos porque de noche en verano vienen los mosquitos. Bueno, eso es muy interesante. Quiero decir algo. Sí. Los murciélagos no vienen a comerse los mosquitos que vuelan. Claro. ¿Y saben ustedes lo que pueden hacer si quieren tener murciélagos en su casa? Una casita para murciélagos. Uno puede hacer como un cajoncito de madera con una serie de compartimientos adentro. Entonces puede atraer a los murciélagos para que vengan a la casa de uno, para que nos ayuden a combatir a los mosquitos, entre otros bichos, como las cucarachas y las polillas. Bueno, son muy importantes entonces, y una de las cosas más eficientes que podemos hacer para proteger a los murciélagos es aprender sobre ellos y compartir el conocimiento. Para que muchas personas que los quieren eliminar, muchas veces porque sí, tomen el asunto como para pensarlo un poco
y darse cuenta de lo importantes que son. Entonces, qué importante, Enrique, estar acá hoy aprendiendo sobre murciélagos para poder dar a conocer eso y que otras personas lo cuiden. Sí, y ojalá que tengamos la oportunidad de atrapar a alguno vivo para observarlo, porque después de que ustedes lo vean no se van a olvidar nunca y es posible que cambien la visión de que qué feos que son los murciélagos. Luego vamos a ver algunas caritas y vamos a ver que hay murciélagos bastante feos, pero hay otros bastante lindos. Sí. Es la cosa más linda que he visto. Es la cosa más linda que ha visto. Buenísimo. ¿Tú? Y Angie, ¿qué dices? A mi padre un día le habían pedido que sacaran los murciélagos de una casa y me empezó a tirar sobre el balcón y a mí me dio cuenta porque habían algunos de Sí, bueno, también tenemos que mencionar que la ley prohíbe matar a los murciélagos en Uruguay. Entonces, uno no solamente está haciendo cosas que dan pena, sino que además está prohibido expresamente eliminar a los murciélagos matándolos. Bueno, ¿qué son los murciélagos? En la actualidad hay distintas hipótesis, pero yo les voy a hablar de la más tradicional que se ha manejado a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas, que es que son parientes nuestros. No sé qué dirías vos a esta altura de los países que salieron. Se ha pensado que sean parientes de los carnívoros, parientes de los primates, pero bueno, vamos a pasar este tema para hablar directamente de cómo vuela. El ala de un murciélago, como vemos acá, está constituida por una serie de huesos que son nada más y nada menos que los huesos de las manos. Y no solamente las falanges, que son los huesitos de los dedos, sino también los huesitos pequeños que tenemos. Ustedes vieron que el pulgar no sale del mismo sitio de donde salen el resto de los dedos. Porque tenemos aquí una serie de huesitos. Bueno, estos huesitos de la mano son los primeros que vemos desde aquí, ¿no? Y luego las falanges forman exactamente lo mismo que las varillas de un paraguas. Entonces, esta pielcita que nosotros tenemos entre los dedos, en los murciélagos se ha estirado hasta llegar a la punta de la mano, lo cual hace que los murciélagos vuelen. Por supuesto que mueven el brazo también, pero básicamente el vuelo de los murciélagos es un vuelo hecho con la mano, ¿tá? Mientras que las aves más bien pierden los dedos y vuelan con el brazo. Y los pterodáctilos, ¿se acuerdan de los dinosaurios voladores? Bueno, tenían un dedo en particular, no me acuerdo cuál era, súper alargado, entonces podía decirse que los pterodáctilos volaban con un dedo, las aves vuelan con el brazo y los murciélagos vuelan con la mano entera. Entonces el nombre quiróptero, que es el nombre científico de los murciélagos, quiro quiere decir mano y ptero quiere decir ala, o sea que tienen textualmente alas en las manos. Y esta membranita, ¿ah?, que es piel, recibe, según la parte del ala que sea, distintos nombres. Dactilopatagio, la membrana de los dedos, uropatagio, la membrana de la cola, y así sucesivamente las distintas partes. Quiero decir algo. Sí. Que los murciélagos duermen en la oscuridad. No, los murciélagos, bueno, en realidad sí, duermen en la oscuridad, pero ellos salen cuando se hace de noche. Ellos son nocturnos. A diferencia de los animales diurnos, ellos están activos durante la noche. Pero es verdad, por otro lado, lo que dice el compañero, para dormir ellos buscan lugares protegidos y oscuritos, a pesar de que es durante el día. Cuevas, casas, techos. ¿Y por qué no pueden ir no vuelven a la cueva y la cueva está de puro? Pero esas salen en los avisitos casi cuando se hace de día. Claro, salen cuando se hace de noche a comer y a hacer su vida social y vuelven. Pero casi cuando se está de día. Vuelven cuando se está por hacer de día, sí. Yo creo que salen de noche porque, por ejemplo, los mosquitos salen solamente de noche. Es muy interesante el por qué salen de noche los murciélagos. La explicación, o mejor dicho, a ver, vamos a explicarlo de esta manera. Todos los mamíferos surgen antes o durante la época en que estaban los dinosaurios en el planeta. ¿Ah? Como la boa. La boa. No, es un caso diferente. Pero déjenme explicarles por qué los murciélagos, Bajen la mano y escuchen a Enrique. por qué los murciélagos andan de noche. Si uno mira los mamíferos en general, casi todos son nocturnos. Por ejemplo, los roedores, ratones, ratas, la mayoría son nocturnos. Los carnívoros
zorros, zorrillos, etc., son nocturnos. Las comadrejas son nocturnas. Los murciélagos son nocturnos. Y los murciélagos son 1/3 de los mamíferos existentes y los roedores son más de la mitad. O sea que si miramos el panorama de los mamíferos, el 70-80% de las especies de mamíferos del mundo son nocturnas. Y además surgieron nocturnos. Entonces no hay que explicar la nocturnidad, hay que explicar por qué algunos nos volvimos diurnos. Como los primates, como los bóvidos, como los ciervos, que la mayoría son diurnos. Entonces que el murciélago sea nocturno es la condición original de los mamíferos. Sí. ¿Te olvidaste? No. Solamente 3 murciélagos de las 1400 especies que hay en el mundo comen sangre. Son los vampiros. Sí. Los murciélagos huelen el día y por la noche salen a buscar comida. Muy bien. Pero Exacto. los humanos huelen de noche. Ahí está. Los murciélagos son nocturnos, los humanos son diurnos. Somos diurnos. Bueno, hay algunos humanos medio nocturnos. Bueno, ¿cuántos hay? Tiene 2 respuestas posibles. ¿Cuántas especies hay? Ya se los acabo de decir, ¿se acuerdan? Alrededor de 1400 especies en el mundo. ¿Y alguien sabe cuántas especies de murciélagos hay en Uruguay? Ni nosotros mismos sabemos, pero... Más o ¿Cuántas? menos. 24. 23, por ahí, 22, 23, 24. Bueno, entonces, esa es la cantidad de especies que hay. Pero la cantidad de individuos es una cosa distinta, es muy difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque los murciélagos, como vamos a ver en otra foto, viven en el campo, viven en los bosques, viven en las ciudades, viven en los desiertos, viven en islas, viven en todos lados. Entonces, contar la cantidad de individuos que hay es terriblemente difícil. Y además muchas veces se meten en una cueva, entonces no es fácil encontrarlos, o se meten en rajaduras. Entonces, no siempre uno va al lugar y puede contar 1, 2, 3, 4, 5, como las aves, que ve una bandada de aves volando y puede decir, eran como 50. Murciélagos andan de noche, es dificilísimo, pero, como les decía, hay millones y millones y millones de individuos que si desapareciesen todos por arte de magia de un día para el otro, cambiaría la noche en el planeta Tierra y se llenaría de cucarachas y mosquitos y otros bichos voladores. ¿Qué comen los murciélagos? Sí. Lo olvidé. Bueno, cuando te acuerdes, lo decís. Sí. Yo quería decir una cosa de que comen que son frutos. Fuerte, Nico, así te escuchan de Una fondo. cosa que comen que son frutos. Sí, es una de las cosas que comen. No sé cómo se llamaban, pero creo que frutales, creo que no. Ahí está. Los murciélagos son el grupo de mamíferos que tiene el menú. Vieron que cuando ustedes van al restaurante, al bar, tienen un menú. Bueno, los murciélagos son los que tienen el menú más largo entre los mamíferos, ¿no? Si sos una vaca, en el menú que figura pasto, algunas ramitas de árboles también. Si sos un carnívoro, podés comer frutas, podés comer cangrejos, podés comer peces, pero hay algo que comen los murciélagos que hace que su menú sea el más amplio entre los mamíferos. No hay ningún carnívoro ni ningún herbívoro que se alimente de sangre. Entonces, los murciélagos comen frutas, comen polen y néctar, igual que las mariposas y los picaflores, comen pequeños vertebrados, en este caso está a punto de capturar una rana, comen peces, hay especies de murciélagos pescadores especializados para alimentarse de peces, aunque también se comen algún insecto de vez en cuando, comen insectos, la gran mayoría de los murciélagos son comedores de insectos. El 70% de las especies de murciélagos del mundo se alimentan de insectos. Y entre todas las especies de todo el planeta, en América Central y del Sur, hay 3 especies que son conocidas como murciélagos vampiros que se alimentan de sangre, lo cual le da al grupo lo que se llama amplitud trófica o un menú más grande que cualquier otro grupo de mamíferos. ¿Dónde viven los murciélagos? También tiene 2 aproximaciones posibles, una geográfica y la otra ecológica. Desde el punto de vista geográfico, pongan la atención a este dibujo, es el planifelio mirado desde el norte y aplanado. ¿Ven? Acá está África, acá está Australia, acá está América del Sur y la Antártida. ¿Ven que en los únicos lugares donde faltan es en los polos? Básicamente porque es demasiado frío y no hay insectos.
Y en las cumbres de las montañas más altas, en la punta del Everest, no van a encontrar murciélagos por el mismo motivo por el cual no se encuentran en la Antártida. Pero después es el grupo de mamíferos más ampliamente distribuido en el planeta. ¿Por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué? Por ejemplo, se encuentran en Hawái. A ver, ¿dónde estaría Hawái acá? No sé, pero por acá estaría Hawái. En el medio de la nada, en el medio del Océano Pacífico, hay murciélagos. Hay en Nueva Zelanda, hay en todas estas islas. Allá, Amanda. ¿Por qué? No, no es exactamente porque coman de todo. ¿Por qué? En la casa mía, en amigo veo murciélagos. Está, pero ¿por qué los murciélagos están distribuidos? Por Es la todos pregunta lados. en este momento. Porque vuelan. Ahí está. Porque vuelan. Entonces, el hecho de volar hace que sean los mamíferos que fueron capaces de llegar a islas remotas de los océanos. Entonces, son el grupo que tiene la mayor distribución a nivel mundial. Y desde el punto de vista ecológico, dijimos que habitan bosques, selvas, desiertos, islas, pantanos, ambientes agropecuarios, praderas, ciudades, una gran variedad de ecosistemas o hábitats. Cuevas. Sí. Hay algunos murciélagos del desierto que comen los frutos de los cactus. Sí, y no solamente los frutos de los cactus, sino que este tipo de cactus, que se llaman cactus columnares, porque son en forma de columna, dan flores de color blanco que se abren durante la noche, especializadas para ser polinizadas por los murciélagos. Entonces tenemos relaciones entre especies de cactus y especies de murciélagos, que a veces en muchas islas del Caribe, por ejemplo, hay especies de cactus que dependen de una especie de murciélago solamente para ser polinizadas. O sea que si se extingue el murciélago, se extinguiría el cactus a la larga. Y una cosa que mencionó alguien, que yo no mencioné la cueva. Y alguien por ahí dijo que habitan cuevas. Porque justamente el dónde viven los murciélagos tiene también, además de una visión geográfica y una visión ecológica, una cuestión de refugios y zonas de forrajeo o de alimentación. Miren esta pradera. Si yo tomo acá 10 metros por 10 metros, ¿cuántos animales podré encontrar? Y un ratón, 5 langostas, 495 hormigas, bueno, puedo hacer la cuenta. Ahora, si yo me voy a esta caverna y tomo 10 metros por 10 metros de una colonia de murciélagos, de un techo tapizado de murciélagos, de repente tengo 10.000 murciélagos. Entonces, el metro cuadrado de un refugio de murciélagos vale más, entre comillas, desde el punto de vista ecológico, que muchísimos otros ambientes. Entonces, fíjense que si yo vengo, si hay una colonia que han habido cuevas con colonias de 30 millones de murciélagos, 25 millones de murciélagos, y soy un turista medio no muy responsable, y hago una fogata acá para asar los chorizos, ¿no? Llevo la parrillita o la fogata acá, bueno, entra el humo y puedo matar a 10 millones de murciélagos de un saque. Incluso se han dado casos de cavernas habitadas por muchos murciélagos en donde empieza a crecer un pequeño arbusto en la puerta y el arbusto termina tapando la puerta de la caverna y 20 millones de murciélagos o 10 o 1 millón o lo que sea se quedan sin refugio. Entonces son animales extremadamente sensibles a perturbaciones en puntos muy concretos del paisaje, que son, por ejemplo, cavernas. Bueno, la pregunta de si son ciegos se contesta sola viendo esta fotografía. Existen mamíferos ciegos, pero están dentro del grupo de los roedores y de las musarañas. O sea, hay roedores subterráneos que perdieron completamente los ojos. Pero de las 1.400 especies de murciélagos no se conoce ni una que haya perdido los ojos. Sí las hay que tienen los ojos más grandes y otras los ojos más chicos. Pero no hay ninguna especie de murciélago completamente ciego. Esto que estamos viendo acá tiene mucho que ver con el tema del cual van a hablar los compañeros, que es la comunicación entre los murciélagos. Así que yo voy a mencionar simplemente que ellos, además del sentido de la vista, tienen un sentido
que nosotros no somos capaces de comprender, salvo algunas personas. Les cuento que algunos ciegos han desarrollado en algunas partes del mundo un sistema de localización por ecos. Entonces, además de ir con el bastón, o no sé si en vez de ir con el bastón, algunos van haciendo... Los ciegos, no sé si ese es el sonido exacto, pero han desarrollado un sistema para ubicarse igual que los murciélagos. Obviamente, muchísimo más imperfecto que el de los murciélagos. El de los murciélagos, por ejemplo, en este salón, si yo les digo, si yo suelto 3 mosquitos en este salón y les pregunto a todos ustedes, ¿dónde están los mosquitos? Y de repente alguno de ustedes lo ve pasar el mosquito, pero lo pierde de vista. Si ustedes fueran murciélagos, todos sabrían exactamente dónde están los 3 mosquitos en todo momento. Se dan cuenta que ese sexto sentido es una cosa incomprensible para el ser humano. Porque realmente estar haciendo y saber dónde están los mosquitos es una cuestión de una precisión absolutamente fantástica para lo que son nuestros limitados sentidos, ¿no? Si son ratones con alas, que mucha gente, a mí me ha dicho gente vieja del campo sobre todo, que los ratones cuando se ponen viejos les salen alas y se transforman en murciélagos. No sé si alguno ha oído esa creencia popular alguna vez. Bueno, es algo bastante difundido. Pero los roedores, o sea, los ratones, tienen muchas crías. Cada madre tiene 8, 10, 12, 14 crías puede tener, depende de la especie. Los murciélagos, si bien acá vemos una guardería, todos esos rosaditos que ven ahí son todos crías de murciélagos que las madres las dejan al cuidado de unas pocas crías, igual que la guardería o el jardín de infantes humanos. Bueno, se van todas a trabajar, a cazar insectos y dejan a las crías todas juntas. Y cada madre suele tener, en casi todas las especies, una sola cría por vez y una sola cría por año. Son pocos los murciélagos que tienen varias crías al mismo tiempo. Por otro lado, un ratón minerito, esos de las casas, o un ratón de campo, yo no sé si ustedes tienen alguna idea de cuánto viven, de cuál es su longevidad. Sí. Un día un ratón trajo mi luz. Bueno. Pero mira, le está preguntando Enrique, a ver, ¿cuánto vive un ratón? ¿Cuánto vive un ratón? Si sabe. ¿Cuánto tiempo dura la vida de un ratón? Un año. Entre 6 meses y 1 año y medio. Pero digamos, los roedores en general son animales muy prolíficos, o sea, tienen muchas crías, pero viven poco tiempo. Un murciélago, por lo menos algunos murciélagos del hemisferio norte, se ha comprobado que viven 40 años. Y son animales del mismo tamaño. Hay una relación entre el tamaño de los animales y la longevidad. Un elefante o una ballena viven más que un ratón o una musaraña, o una comadreja, vamos a decir. Entonces, para un animal tan pequeño como un murciélago, vivir 30 o 40 años, y probablemente haya especies que puedan vivir más, es un disparate. Es un animal enormemente longevo. O sea que tiene para su tamaño una expectativa de vida o una capacidad de vida enormemente superior a lo que su tamaño permitiría suponer. Y por otro lado, los roedores son animales bastante torpes, con relativamente poca capacidad de aprendizaje. Y los murciélagos son animales inteligentes, sociales, y ustedes imagínense que en 40 años de vida, o 50 años de vida, tienen la posibilidad de aprender, no solamente por sí mismos, sino incluso de aprender de sus mayores. Y se han hecho experimentos en cautiverio, encerrando murciélagos jóvenes, con insectos en un cuarto como este, imagínense, un cuarto experimental, suelto 8 o 10 murciélagos jóvenes con insectos. Y veo cuánto tiempo les lleva a capturar los insectos. Bueno, en un cuarto similar, o en el mismo cuarto más tarde, suelto murciélagos jóvenes con murciélagos adultos, y los murciélagos jóvenes aprenden a cazar más rápido cuando están acompañados de adultos. Por lo tanto, eso significa que hay transmisión de conocimiento de los mayores a los más jóvenes. Así que, más allá de la creencia popular, no tienen nada que ver los ratones, desde el punto de vista de su biología, con los murciélagos.
Si en cuanto están enfermos, bueno, es una pregunta un poco tramposa, porque yo podría preguntar, acá en esta sala, ¿ustedes están enfermos? Bueno, la respuesta no es sí o no. Algunos estarán resfriados, otros tendrán una dolencia, ¿no? Entonces, están tan enfermos como cualquier otra especie animal. Los monos se enferman, las jirafas se enferman, los hipopótamos se enferman, todos los animales se enferman. El tema es que los murciélagos son muchas especies y tienen algunas enfermedades que son famosas, entre comillas, que hace poco se habló mucho de una de ellas, porque se encontró un murciélago con rabia en la ciudad de Montevideo. Entonces ahí los periodistas y todo el mundo como que se alarma. La rabia es una enfermedad en particular que pueden transmitir los murciélagos, al igual que pueden transmitir otros grupos como los carnívoros, marsupiales, primates, la pueden contraer y la pueden transmitir. Y hay enfermedades que son propias de los murciélagos. Esta fotito de acá es un murciélago que le crece un hongo en la nariz. Esto pasa en el hemisferio norte y se llama el síndrome de la nariz blanca, que ocurre en murciélagos hibernantes, pero en ese caso afecta a los murciélagos. Los murciélagos tienen muchos tipos de virus, muchos tipos de microorganismos, porque son, ustedes piensen, nosotros los primates, los monos, somos unas 60, 70, 80 especies o 100 especies, mientras que los murciélagos son 1400 especies. Y los murciélagos, en la época de los dinosaurios, 60 millones de años atrás, ya eran murciélagos y ya volaban. O sea, tienen una historia evolutiva muy larga y una gran cantidad de especies. Entonces es lógico que tengan mucho más enfermedades que grupos de mamíferos que tienen menos tiempo en la escala evolutiva o que tienen muchas menos especies. Bueno, los murciélagos y la cultura indudablemente tienen aspectos positivos y aspectos negativos para los seres humanos. Algunos aspectos negativos tienen que ver con que en el medioevo eran considerados parte del recetario de las brujas, ¿no? Le echaban una colita de escorpión, unas alitas de murciélago, con la nocturnidad, pero la nocturnidad no explica del todo su mala fama, porque los zorros, las comadrejas y, como decíamos, los roedores son también nocturnos. Uno que tuvo buena parte de la culpa de la mala fama de los murciélagos en Occidente, porque los indígenas del Amazonas, la gente en África o los chinos no los consideran malos a los murciélagos. Entonces ahí ya vemos que no es que los murciélagos sean considerados malos o negativos en todas partes del mundo, sino que es en nuestra sociedad, en donde Drácula tuvo mucho que ver con la masificación a partir del cine de una novela, y bueno, ahí digamos que ganaron mala fama. También tienen buena fama con personajes como Batman o con logotipos de marcas comerciales como el Ron Bacardí, que es una bebida alcohólica, tiene como logotipo un murciélago. Y hay muchos lugares del mundo en donde la gente, la población en general, valora a los murciélagos, los conserva, los conoce y los respeta, ¿no? Entonces tenemos incluso ahí un cartel de vaya despacio, como hay carteles acá en la ruta, fauna autóctona. Bueno, en la salida de una cueva con murciélagos, por ejemplo, se pueden poner ese tipo de carteles. Esto es el escudo del club donde juega hoy por hoy Cavani. El Valencia Fútbol Club, este es el escudo, que tiene arriba un murciélago. O sea que no todo es negativo, aunque tienen bastante mala fama. ¿Cómo nos ayudan los murciélagos? A través de la alimentación. Entonces, alimentándose, el 70% de las especies de murciélagos del mundo mantienen controladas las poblaciones, como ya dijimos, de insectos voladores nocturnos. Sí. Si no tienen ojos, ya sé cómo comería. No, pero ellos sí tienen ojos. Ya dijimos que tienen ojos. Si no tienen, yo sé cómo. Bueno, a pesar de tener ojos, tienen la ecolocalización, que es lo que les permite detectar a la comida. Bueno, 3 grandes roles: control de insectos, polinización, sobre todo en zonas desérticas y en islas. Ya dijimos que hay especies que dependen exclusiva o casi exclusivamente del murciélago. Y en tercer lugar, la dispersión de semillas de frutos, sobre todo en zonas tropicales.
¿Por qué decimos sobre todo en zonas tropicales? En Uruguay tenemos solamente 2 especies de murciélagos comedores de frutos y ninguna especie nectarívoro polinívora, o sea, que se alimenta de néctar y polen, no tenemos ninguno. Que comen frutos solamente 2. ¿Por qué? Porque Uruguay ya está en una zona templada. Si estuviéramos en una zona tropical, habría frutos abundantes todo el año. Pero al vivir en una zona templada, en invierno en Uruguay hay muy poca disponibilidad de alimento para ese tipo de murciélagos. Pero en zonas tropicales son importantísimos dispersores de las semillas de muchas especies de plantas. Y bueno, aquí tienen los tipos de insectos que consumen los murciélagos, que son una gran cantidad. Ah, perdón, y eso que teníamos ahí es una de las casitas artificiales que les dije que se hacen, que son como un cajoncito de madera con unos paneles adentro que les permiten a los murciélagos entrar y salir desde abajo, y en este caso fíjense que están puestas en una zona de cultivos ecológicos. En los cultivos ecológicos no se permite o no se utilizan insecticidas, por ejemplo. Entonces, ¿qué alternativa tengo al uso de insecticidas? Bueno, pongo 20 cajitas de murciélagos y en la medida que los murciélagos las ocupan, eso me ayuda a mantener a raya a las especies de insectos que están afectando el cultivo. Algunos datos de interés. Se hizo un estudio para ver cuáles eran los 20 animales o los 20 mamíferos más longevos en relación a su tamaño, ¿no? Ya les dije que el elefante es de esperar que viva muchos años, ¿no? El ser humano, ¿cuánto es de esperarse que viva? Fíjense que somos del tamaño de un lobo, más o menos. Poco más o menos. El lobo es un perro. ¿El perro cuánto vive? 15, 20 años. Entonces, el ser humano es de esperarse que viva 15 o 20 años. 30, ponele, ¿no? En la época de los hombres primitivos, o sin ir más allá de los charrúas, el charrúa con 30 años ya era un viejo que estaba para morirse. 35 años, ¿no? Entonces, las 20 especies más longevas en relación a su tamaño son 19 especies de murciélagos y el ser humano. Eso quiere decir que los murciélagos son un animal muy interesante para estudiar desde el punto de vista de la biotecnología, del rejuvenecimiento celular o de las cuestiones de aumentar la edad de los seres humanos. Bueno, si queremos conocer los procesos fisiológicos de animales que se mantienen jóvenes en relación a su tamaño, los murciélagos son un buen grupo para investigarlos desde el punto de vista biomédico en relación a la longevidad. Bueno, son inteligentes, son sociables, presentan comportamientos muy elaborados. Hay altruismo, en donde un murciélago que no pudo conseguir comida una noche le pide comida a otro murciélago de su colonia, y él se acuerda, si el murciélago le dijo que sí, cuando le pase al contrario, lo va a ayudar. Ahora, si el otro murciélago le dijo que no, cuando le pide al otro murciélago a este, él dice, no, vos te acordás que cuando yo te pedí comida, vos me dijiste que no, bueno, jorobate. Y prestan servicios ecosistémicos invaluables y son excelentes bioindicadores. Servicios ecosistémicos ya dijimos que son la polinización, la dispersión de semillas. Sí. ¿Cómo se presta la comida? ¿Tienen mucha algo así? Mira, muchos animales regurgitan. Yo qué sé, imagínate un zorro o un perro africano de estos que corren, comen, y cuando llegan a la madriguera, las crías le lamen el hocico y la madre o el padre regurgita, o la tía regurgita. Y son excelentes bioindicadores, ¿por qué? Porque, como ya dijimos, son un grupo de amplísima distribución a nivel global. Entonces, fenómenos como el cambio climático pueden ser estudiados en murciélagos al mismo tiempo en Japón, en Estados Unidos, en Sudáfrica y en Uruguay, ¿no? Eso no lo puedo hacer con cualquier grupo porque no tienen una distribución a nivel global. Bueno, en Uruguay funciona el programa de conservación de los murciélagos del Uruguay, que es parte de esta red. Esta red latinoamericana para la conservación de los murciélagos tiene, si mal no recuerdo en este momento, 24 países que formamos parte de ella. O sea, salvo Estados Unidos y Canadá, todo el resto de los países de América, incluyendo Cuba, las Guayanas, las islas del Caribe, tienen todos sus programas de conservación y trabajamos todos bajo la misma consigna, que es
la Estrategia Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos, que habla de hacer investigación científica, hacer educación y hacer conservación, ¿no? Acá tenemos una foto del Cerro de Arequita, a través de la protección de sitios en donde hay colonias importantes de murciélagos o áreas boscosas, por ejemplo, como ciertos palmares en Uruguay, en donde los murciélagos utilizan esos bosques o esas palmeras como refugios. Bueno, y con esto vimos un panorama muy rápido y muy global de los murciélagos y su biología. Si queda alguna pregunta, la pueden hacer ahora y luego pasamos con los compañeros a la parte de comunicación de los murciélagos. Sí. Claro, ellos no hacen su juego. No construyen madrigueras, sino que utilizan. Perfecto. Buenísimo. Exacto. Ahí va. Sí. Sobre la alimentación. Hay murciélagos que comen todo lo que puede comer un murciélago, o sea, que comen sangre. No. Cada uno es especialista, igual que los pájaros. Vieron que hay pájaros que comen peces, otros pájaros que comen néctar y otros pájaros que comen insectos. Bueno, los murciélagos es exactamente igual. Sí. Justamente preguntaba eso, si había que consuman insectos y frutas, por ejemplo. No, perdón. O sea, lo de Uruguay, Hay algunas combinaciones que sí. Por ejemplo, insectos y frutas sí. O como dije, los murciélagos pescadores, algún insecto, sobre todo acuático, agarran de vez en cuando. Pero los que comen sangre son exclusivamente sanguívoros, los que comen polen y néctar, a veces algún insectito chiquitito, lo mismo que los picaflores. No sé si ustedes sabían que los picaflores, sobre todo cuando están dándole de comer a los pichones, agarran bastante insectitos pequeños de las corolas de las plantas. O sea, no es que el picaflor coma solamente néctar. Esa es su comida habitual. Pero cuando los pichones necesitan proteína, ve algún cascarudito chiquitito, el picaflor se lo agarra y se lo lleva a los pichones. Sí. Ese maestro y el proyecto de mi clase surgió de los murciélagos por curiosidad de los niños. No. Y una pregunta que ellos se plantearon es porque uno vio un murciélago en una palmera. ¿La usan para refugiarse y también para alimentarse de velocidad o solamente como refugio? No, tenemos una especie de murciélago que se llama murciélago de las palmeras, que utiliza las palmeras solamente como refugio. Y si lo vio acá en Rocha, Sí, a Rocha no llegan las especies que se alimentan de fruta. Las dos especies que se alimentan de fruta en Uruguay están en el norte, Tacuarembó, Rivera, Artigas y Salto. De ahí hacia el sur, cualquier murciélago que encuentren va a ser o un murciélago insectívoro o el vampiro que se alimenta de sangre. Entonces, si vio uno acá en Rocha, en una palmera, no era un murciélago frugívoro. Estaba refugiándose, sí. Una pregunta, ¿viste los que viven en el desierto? Sí. ¿En dónde viven y en dónde duermen? En cuevas o en algún hueco que queda en esos cactus grandotes que crecen en el desierto, ahí se pueden refugiar también. Sí. Una consulta sobre las creencias populares de estos murciélagos que se alimentan de sangre. ¿De qué tipo de sangre se alimentan? No sé, del ganado? Mira, tenés de las 3 especies de murciélagos que se alimentan de sangre, solo una vive en Uruguay, que es el vampiro común. De las otras 2, hay una que prefiere las aves. Entonces se alimenta principalmente de sangre de aves. Las aves, yo no sé si ustedes saben, duermen posadas en una rama y cuando ellas se sientan se les cierran solo los dedos. Entonces quedan posando en una rama en la noche y el vampiro se acerca caminando por la rama, el vampiro de aves, y le muerde la pata y ahí saca. Ahora, el que tenemos en Uruguay es prácticamente exclusivo de mamíferos y se alimenta de sangre de cualquier mamífero que esté a su alcance, que esté a su alcance. ¿Y cuáles son los mamíferos que están más al alcance? Las vacas. Uruguay está tapado de vacas de norte a sur, entonces, ¿de qué se va a alimentar el vampiro? Básicamente de vacas. Pero puede morder chanchos, puede morder burros, cabras, caballos y seres humanos también puede morder. También es importante ver el tamaño, ¿no?, del murciélago, porque a veces se piensa que es gigante, ¿no? Claro. Las creencias, ¿verdad? Sí. Me olvidé de traer la colección sinóptica de museos.
Pero bueno, el vampiro, digamos, de la cabeza a la cola es así. O sea, son animales, y las alas abiertas es así. O sea, son animales bastante pequeños. Bueno, yo creo que un par de preguntas más y le damos la palabra a los compañeros. Sí. Una pregunta. ¿Por qué eligieron al murciélago para inventar cualquier cosa de él? ¿Por qué eligieron para qué? Para inventar tantas cosas feas sobre eso. Bueno, Tan mal visto. en China el murciélago se considera símbolo de buena suerte, de longevidad y no me acuerdo de qué otras cosas buenas. Entonces decíamos que en la sociedad occidental, en el medioevo, a los murciélagos se los relacionó con las brujas y los hechizos y los maleficios, y después hubo algunos elementos como una novela que se llamó Drácula, que después fue llevada al cine, y en el cine todos los personajes que hacían de Drácula eran unos monstruos horribles, y a la gente se le pegó el miedo a los murciélagos y el prejuicio de, sin conocerlos, pensar que todos los murciélagos chupan sangre, todos son horribles y todos se transforman en personas y salen de noche a buscar gente, ¿no? ¿Tú tenías? Cuando se meten en cielorrazos y techos de casas que están deshabitadas, cuando ingresa gente, ¿ellos directamente se van o hay una forma de sacarlo? Ellos pueden ocupar casas habitadas, inclusive. ¿Y hay forma de sacarlos o algo? Sí, hay forma de sacarlos. Que capaz que dejamos la presentación a los compañeros y después hablamos un poquito al final de exclusiones, que es el método para sacar murciélagos de edificaciones. Última pregunta. Y la otra cosa, porque ahora se odian murciélagos por coronavirus. Que los Sí, odiaban por eso. Sí. Sí. Sí, 2 por 3 saltan cosas como el coronavirus o la rabia o un murciélago con rabia que se encuentra en algún lugar, y eso genera nuevas olas de miedos y de prejuicios contra los murciélagos. Bueno, le vamos a dar un aplauso. A mí ya me conocen. Yo no sé si ya me conocen todos, pero creo que sí. ¿Todos la conocen, Alexandra? ¿Sí? No. Me presento rapidito. Yo trabajo más que nada con cámaras. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este proyecto? ¿El otro? ¿Otro? Cantidad de proyectos, ¿eh? Entre... Perfecto. Normalmente trabajamos mucho con cámaras. Entonces la idea de hoy era ir un poquito a los otros animales que por ahora no habíamos trabajado tanto. ¿Se acuerdan en las otras presentaciones de qué hablamos que íbamos a hacer con los murciélagos? Santi. Que íbamos a poner radares. Otra palabra, se parecen mucho a radares. Vamos por ahí. Ahora ya. Cámaras para poder escuchar el sonido. ¿Y cómo se llama una cámara que escucha? Que no es la palabra cámara. Sensores. Grabadores. Que tienen sensores y un montón como las cámaras. ¿Se acuerdan que las cámaras tenían el sensor de movimiento, de cambio de temperatura? Esto es lo mismo. Necesitábamos un equipo que nos permitiera escuchar, entre comillas, a los murciélagos. ¿Se acuerdan por qué usábamos grabadores particulares? ¿Hablaban como nosotros? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el tono en el que hablaban? ¿Santi? Ultrasonido. Entonces, la parte que les vamos a mostrar ahora es, ya que hablen un idioma que nosotros no escuchamos, ¿cómo podemos de alguna forma igual estudiarlos? Y Germán les va a contar un poquito más porque él es el especialista murciélago, a ver cómo hace. ¿Querés sentarte? Sí, voy a presentar. Sigo. Bien. Vamos a intentar mostrarles cómo identificamos a las especies más comunes que vamos quizás a encontrar en este proyecto que estamos haciendo. Porque va a llegar un momento en el cual los aparatitos que pusimos, que eran los grabadores, van a tener información para que nosotros intentemos reconocer quiénes son los que estaban hablando donde pusimos los equipos. Ya hablamos un poco de ecolocalización, hablamos que usamos grabadores. Y también en las otras presentaciones hablábamos de que emitían sonidos distintos. ¿Eso qué puede significar?
puedo entonces diferenciar? Sí. Ustedes si ven ahí lo que está en la pantalla, ¿les parece que todo es igual? ¿Qué ven, por ejemplo, de distinto entre uno y otro? La forma. Algunos son como largos, otros son como medio chatitos. ¿Y son todos como del mismo ancho? No. ¿Y aparecen todos a la misma altura de esa figura? ¿O hay algunos más abajo o más arriba? Entonces, hay diferencias. Al menos si uno lo ve rápido, podemos decir que hay algo distinto. Y todos estos que vamos a ver qué se diferencian. En la forma, que fue lo primero que dijeron, en la frecuencia, que es a qué altura lo vamos a encontrar, que también estuvimos hablando recién, y la duración, que es durante cuánto tiempo vamos a identificar ese sonido. Vamos a empezar por los que son de Uruguay. Miren qué lindo. ¿Orejas chicas o grandes ese? ¿Grande? Entonces lo vamos a ver a Germán, así les pongo un poquito. Bueno, me presento, mi nombre es Germán. Yo trabajo como murciélago hace ya unos cuantos años. Y bueno, esto de usar sonidos para tratar de identificarlos es algo relativamente nuevo que estamos haciendo. Ese murciélago que tienen ahí es, a mi gusto, el más lindo que tiene Uruguay. Para que tengan una idea, el cuerpo es una cosita así, y abierto de alas es así, pero las orejas son enormes. Entonces y es un murciélago que además puede plegar las orejas o estirarlas. Ahí está con las orejas completamente estiradas. ¿Vieron que hay unos perros que también bajan las orejitas y las levantan? Sí, lo tuyo sí. Sí, es cierto, medio marrón el tuyo. Yo me acuerdo de la foto. Es de la cara de mi abuela. ¿Ah, sí? Bueno, imaginen ese murciélago que tiene grandes las orejas y puede hacer lo mismo. Ah, también. ¿Dónde viven? Bueno, y este lo podemos encontrar en cuevas chiquitas, en grietas, en los cerros, o lo podemos encontrar a veces en casas abandonadas, en capelas. Usa bastantes refugios distintos. A veces están en grupos muy chiquitos, 2 o 3 animales, o a veces hay grupos grandes de 40, 50 bichos. O en zonas oscuras. Siempre en zonas oscuras, siempre en zonas oscuras. Y así como lo podemos identificar por la cara y por las orejas, lo podemos identificar por cómo es el sonido. Lo que decía Ale recién, que todos se emiten distinto, entonces algunos van a tener distintas formas. ¿Se imaginan cómo suena esto? O sea, ¿se logran imaginar ese dibujo del sonido aquí? Pues, Ale les decía que los identificaban por la forma, por la frecuencia, que era a qué altura estaba el sonido, y por la duración, qué tan largo era ese pulso de sonido. Pero ¿se logran imaginar cómo suena eso? ¿A ojo a qué se les parece eso? ¿Se acuerdan que la vez pasada jugamos adivinanzas con Paso Centurión? Bueno, a ver, si ustedes tuvieran que decir a qué se parece eso. Yo les puse una opción, en la que sigue. Y me dijeron que estaba loca, así que... ¿a qué les parece? A ver. A un conejo. ¿A un conejo? Ah, el murciélago te parece un conejo. ¿Y el sonido que hace? Esas rayitas. Me parecen raspones. ¿A unos raspones? Hay otro que se parece mejor a raspones, vamos a ver. ¿Sabes lo que se parece para mí? Una reja. ¿O no? ¿O no? Es una reja. ¿No lo viste? Un prolijito. Claro, acuérdense porque esto después hay que ver que hablan distintos. Después hay que saber identificarlo. La orejita, ¿ves? Ahora todos se van a acordar que el murciélago que tiene las orejas grandes habla como una reja. ¿Qué horror? Dale. Una pregunta, ¿cuál es la ubicación geográfica? ¿De este? Sí. Está en todo el país. Prácticamente en todos lados. ¿Viste? Anda por todos lados. Lo podemos encontrar acá en Rocha, en la costa, en Tapera, o lo podemos encontrar incluso en Artigas. En todo el país lo vamos a encontrar. ¿Cómo se imaginan que suena? ¿Cómo querés hacer? ¿Seguimos o mostramos cómo suena? ¿Sonará así? Capaz que sí. No, pero si escuchaste ya. ¿Quieres escucharlo? Sí. A ver. Este es el programa con el que analizamos los sonidos
pasa es que está emitiendo, está usando un sonido que nosotros casi no podemos escuchar. Entonces lo único que hace es como interferir con el micrófono. Entonces se siente como ese golpeteo metálico, como ese golpeteo electrónico, que es una reacción del micrófono a eso. Pero nosotros prácticamente no escuchamos nada si el bicho nos pasa por al lado. Eso porque el programa es mágico. Pero sí sabemos que si escuchamos ese sonido, eso no es puro. No sé. Ahora te vamos a mostrar un par ver si no podemos diferenciar. No sé. Pero podemos hacer un truco con ese sonido, que es que lo que decía Ale hoy de que nos diferenciamos por la frecuencia, estaban más altos o más bajos, tiene que ver con el tono del murciélago. Algo más alto es algo más agudo y algo más bajo es algo más grave. Sí. ¿Eso? Ahora vamos a decir. Ahora vamos a pasar al otro. ¿Puedo hacer un comentario? En realidad, lo que no escuchamos son los sonidos de ubicación del murciélago. Pero los murciélagos además tienen sonidos sociales. Entonces, sale el murciélago Pepito y se cruza con el murciélago Coquito y dice, ¿qué haces? Eso sí lo escuchamos nosotros. ¿Ustedes nunca escucharon de noche los ruiditos? Sí. Ahí se están diciendo, ¿qué haces, loco? Eso no es este sonido. Esos son sonidos de, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ese mojito mío. Pero este sonido es tan agudo que no lo podemos escuchar. Y por eso escuchamos como ese golpeteo del micrófono. Ahora lo que podemos hacer es hacerlo mucho más grave, bajarlo el sonido y ver si lo escuchamos. Que sería como enlentecer una grabación. Imaginan una grabación, la pasan lento y las voces se sienten más graves. Además de que se habla más lento, las voces quedan más graves. Podemos hacer lo mismo con el murciélago. Y si lo escuchamos más grave, se escucha así. ¿Así? ¿Se parece a lo que hacía? ¿Sienten ese chillidito? Como un pajarito. Claro, eso es si lo escucháramos como mucho más lento. Sí, como un pajarito. Sí. Exacto. Y eso, después de mucho tiempo lo empieza a ver. Ven que estos son como rayas que bajan, así. ¿Cómo a qué te parecía? A la reja. Una reja un poquito inclinada. Bueno, eso pues quiere decir que arranca con un sonido muy agudo y termina grave. O sea, ese es el ruido que hace. Empieza agudo y termina más grave. Y si logramos darnos cuenta de eso, podemos diferenciar que hay otros murciélagos que empiezan grave y terminan agudo. O sea, en lugar de hacerlo, bueno, soy un desastre silbando, pero en lugar de hacer eso, empiezan grave y terminan agudo. Entonces, o sea, como que sube el sonido. Entonces podemos tratar de ver este y pensar cómo sonaría. Si va bajando o va subiendo. Este va bajando, empieza bien agudo y termina más bajo. Vamos por el otro. Otro lindo. Miren cómo se llama. Orejas anchas. ¿Ustedes qué ven en la foto? ¿Tiene orejas anchas? Ahí le eligieron bien el nombre. En lugar de tener las orejas bien levantadas hacia arriba y como en punta, las tiene como mucho más hacia adelante, como una pantalla hacia adelante con el borde bien grueso. Tiene cara que recién se despertó. Por eso tiene... ¿Y este dónde vive? ¿Será por ahí? No sé. No, yo ni idea, ¿eh? ¿No te hago caso? ¿Este dónde vive? ¿Ustedes qué se imaginan? En la madera. ¿En la madera? En la madera. Vive en cortezas de árboles, en huecos de Se árboles. imaginó que vivía en un bosque. Bueno, tal cual, tal cual. También está en todo el país y tiene una boca, no tiene una foto de la boca abierta, pero tiene una boca enorme. Cuando abre la boca parece que abre un embudo enorme. Necesitan como mucho audición. La visión. ¿O la audición? La audición sí, muchísimo. Muchísimo. Precisa escuchar mucho y escuchar muy bien de dónde viene el sonido. Entonces tiene que ver sí con las orejas enormes que tiene. Sí. ¿Este qué come? Este come insectos. Todos los que les vamos a mostrar ahora comen insectos, salvo uno que es el vampiro.
que creo que está al final. Está metido por el medio. Pero el resto comen todos insectos. Este en particular come cascarudos. ¿Qué forma tiene esto? No me acuerdo lo que puse, ¿eh? Ya me acordé que puse. No me acordé que puse. A ver si comparten la imaginación de Alexandra. A ver. Para mí pescados. ¿Pescado? Estuvo cerca, ¿eh? No, muy Estuvo cerca, no, muy ¿Para cerca. allá? Un tobogán. Tienes razón, sub y baja. Un tobogán, tenés razón. Amanda también está allá. A ver, allá, Amanda. Una rampa. Una rampa. Sí, todos fueron mucho más sencillos que yo. A ver, acá. Como pirámides, o sea, como bichitos, como larguitos, pero de lago. Bien. Dos. Un resorte o una serpiente. Puede ser. ¿Saben lo que vi yo? A ver, ¿qué vio Lisa? ¿Qué vi yo? ¿Qué se puede imaginar? Una canoa que estaba levantada por una ola. Más por lejos. Bueno, entonces quedó así. El tobogán era mejor. El subidón El también. resorte. El resorte estuvo bien también. Pero el resorte puede ir para todos lados. Sí. Si te hace un ángulo. Ahí para mí era una canoa que tenía una ola, entonces quedó ahí medio encallada. Me parece que el resorte era mejor. Pero vieron cómo era uno derechito y este medio acostadito. Vieron que ya a ojo se ve distinto. Y además el Tremenda otro canoa. estaba como por acá arriba. Pero este está más abajo. Esa altura también influye. Vamos a ver si lo puedo hacer escuchar. Escuchar. Si no dejaron un costadito, no se lo podrían hacer con los play. Que empieza más grave y termina más agudo, ¿no? Yo en eso no me di cuenta, No, había que preguntarle. este también baja, empieza bien, no sé quién preguntó. Santiago Llera. Empieza alto y baja también, pero no baja tan rápido. Pero cuando, si es más derechito, baja más rápido. Si es más acostadito, es como un poquito más suave. A ver, este van a ver que grabamos uno, está lleno de murciélagos. Todo eso son todos llamados de murciélagos. Yo no me doy cuenta si está. No, no está avanzando porque abajo el cursor avanzaba, ¿no? Sí, ahí lo vamos. Bueno, podemos ir viendo todas las formas espectaculares que vi de los murciélagos y después vamos viendo cómo se escuchan. Claro, podemos ver a ver Porque si bueno, se pueden identificar. Vamos al siguiente. ¿Eh? Sí, mira esa sonrisa. Ese parece que se quede quieto. Este está contentísimo. Parece que se cuando me ve. Ese. Él está contento de que hablemos de él hoy, porque si no nadie habla de él. Y este también es común en todo el país, ¿no? Este está por todos lados. Y los murciélagos que aparecen en los cielos rasos de casas, en los balnearios. Se llama moloso común, el nombre común. Ese es el O si no, el nombre en latín es molossus molosus. Este es re común en las casas, en los cielos rasos, en las casas de balnearios. La mitad son estos. Es súper común. Y ven que tienen la oreja mucho más chica que el otro, y tiene como esta tapa en la oreja acá, que también permite cerrar el oído mientras ellos están emitiendo sonido, porque emiten muchísimo sonido muy alto y pueden aturdirse a sí mismos, entonces también pueden proteger las orejas durante la emisión. Esa estructura que tiene ahí tiene que ver con eso. Y ven que este ya es muy distinta la forma. Sí. Parece como Una estrella. A ver qué opina la imaginación acá fue toda desde que saldrá. Teníamos tiempo para venir hablando de la forma. ¿Vieron este y cómo son como más chiquititos y todos juntitos? A ver, forma de qué. Me falta una parte para pensar. Bastante. Para mí que son comas. Puede ser. Ahora acá. Ahí me pareció como un poco de... ¿Una escalera? Bueno, si ves todo junto puede ser una escalera. Y si ven solo la forma esta, Parece la ermita. solo esta forma,
A ver, Para golpe de auto. No se parece. a ver, allá en el fondo. A ver allá. Más fuerte. Montañas. Ah, pero sí, podría ser. Maite. Una más. Hola. Podrían ser olas, pero vi que muchos podrían parecerse a olas, así que agarré otra cosa. ¿Una paloma? A ver, Julia, que hace rato que está acá. A ver. Piedras. Si quieren adivinar lo que puso Alexandra, miren esta imagen, porque se parece más que esta otra. Pero porque esa está como muy justita. Va a pasáselo. Un arco. ¿Cómo dicen qué? ¿Qué esta forma acá? ¿No vieron que sube, baja y sube? Bueno, bien. Bueno, pero por ahora todos estuvieron bien, no más bien. No es el mejor arco, pero no encontré uno sin ruedas. Esto es como el picho en alemán. Sí. Ay, es como si fuera un puentecito. Alguno. Pasamos al otro. Después los vamos a poner todos juntos, así no se tranca la Tuvimos computadora. un problema con la computadora. Ahora le ponemos todos juntos los sonidos. Miren este tiene como cara de perrito. Este parece como un Me parece que ¿Sí? Bueno. Yo creo que puede ser uno de los más lindos. ¿Y ese dónde vive? Este no es tan común en Uruguay. Acá, por ejemplo, en Rocha no lo vamos a encontrar. Lo encontramos solo en los litorales, o sea, contra el río Uruguay. O sea, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas. Esa es la zona que vamos a encontrar. Y aparecen montes, por ejemplo, montes asociados a palmeras, pero en aquella zona. No los palmares que tienen ustedes acá, sino los palmares del lado del litoral. Y esa es su llamada, que hace una cosa muy particular este. Si se fijan, tiene un montón que son iguales al anterior, que suben. Y estas partes parecen armas. Sí, y son parecidas a esta. Pero después en el medio tiene estas otras que bajan. Es el único que tenemos que cambia de Y forma estas según el parecen momento. espadas. Estas parecen armas y estas espadas. Bueno, pescosa la interpretación, pero sí, está bien. Estoy imaginando que se puede imaginar a Alex. El río estuvo. Yo acá, en este tengo dos opciones. Yo estoy mirando como la forma de cada uno, como para ver a qué se me puede parecer. No, hay uno que no sé si le van a dar cuenta o muy entreverado. A ver. Ah, eso yo no conozco de tanto de esa Un medio sol y montaña. Puede ser, puede ser. Ponéselo porque no sé si se van a dar cuenta de lo que dice. Mira, para mí un palo de hockey dado vuelta. O el caramelo de Navidad. ¿Vieron los caramelos de Navidad que en las películas? Esto se parece bastante. Pero el palo de hockey dado vuelta también. No. Sí. Bueno, por caramelo sí. Ahora ya saben. Bueno, ¿se acuerdan que había uno para abajo? Esto, por ejemplo, es para arriba. Ya vamos a ver. Un amigo. Este es uno de los más chiquitos que tenemos en Uruguay. Mira, todo peludito. Tiene el hocico bien chiquito y es un bichito. Este sí que es bien chico. Es de los más chicos de Uruguay. Todo peludito. No tan chiquito. A ver el tamaño de tu mano. Más o menos de este tamaño. Capaz que es como hasta acá de tu mano. O menos. El tamaño de tus dedos. Ahí. Chiquitito. Y ahí tiene la forma de la... Casi vamos a la. Y ahí tiene la forma. ¿Vieron que se parece un poquitito a uno que vimos antes? Pero ya le vi otra forma. Columnas está bien. Este sí parece a Quiero decir algo. Ah, dale. A ver, pregunta. ¿Cómo comen mosquitos y están chiquitos? ¿Cómo coméis esto? Bueno, eso es una cosa interesante. ¿Quieren empezar? Este, por ejemplo,
tiene la boca muy grande y el primero, el segundo que mostrábamos, yo les dije que tenía la boca como un embudo, tiene una boca enorme. Entonces ese va volando, abre la boca y caza los insectos directamente con la boca, porque tiene una boca enorme. Ahora, este que estábamos viendo recién, tiene una boca muy chiquitita. Si trata, es más, no come mosquitos. Chao. Falta todavía. Este no come mosquitos, come polillas. Come polillas que son casi el tamaño de él, pero capaz que la mitad del tamaño de él. Porque las polillas vieron que son grandes, ¿no? Las mariposas de noche son grandes. Y este come esas. Entonces, es cierto, con la boca chiquita que tiene no puede ir volando y atraparla. La polilla no le da. Entonces lo que hacen es con las alas, la atrapan con las alas y se la llevan a la boca todo mientras van volando y después siguen volando. Porque si la trataran de agarrar van comiendo pedacitos. Sí, en realidad hay fotos de ellos volando con la polilla en la boca y le salen las alas de la polilla en la boca. Es enorme lo que comen respecto del tamaño del animal. Pero que usan mucho. ¿Vieron cómo nosotros usamos las manos para ayudarnos? Nosotros tienen que usar las alas. Imagínense ir volando y tener que atrapar un insecto con un ala, pasarlo al otro ala, agarrarla con la pata, llevárselo a la boca y todo eso sin caerse y poder seguir volando. Eso es lo que hacen estos bichos volando. Entonces uno los ve volando y parecen mismo mariposas, volando, va a ser un vuelo súper maniobrado, súper con muchas vueltas. Sí. Con una polilla se les da. Más fuerte, más fuerte. Que con una polilla se les da. Ah, capaz que sí. ¿Cuántas polillas comen? Comen unas cuantas. Comen muchísimo. En general los murciélagos se alimentan de insectos, comen muchísimos insectos. Más o menos la mitad del peso del propio murciélago cada noche. O sea, es como que yo todas las noches cenara 32 kilos de carne. Sería mucho para mí. Bueno, es lo que comen ellos. Comen la mitad de su peso cada noche en insectos. Entonces, este animal, incluso las polillas grandes, se va a comer varias en la noche. Por eso es que también controlan tantos insectos. Este animal pesa... come un pedacito y lo deja para comer. No, me parece que le gusta comer, se come todo. Sí, comen todo, comen muchísimo. Este pesa 4 o 5 gramos. O sea, y cada noche comen 2 gramos de mosquitos. Pero puede estar... Más o menos. Pero pueden estar en grupos de hasta... En Uruguay tenemos una colonia que tiene 20.000 de estos. ¿Qué? Esos son a 2 gramos cada uno. No puedo hacer esa cuenta. Son 40 kilos de mosquitos cada noche. Imagínense juntar una bolsa de 40 kilos de mosquitos, con lo que pesa cada mosquito. Es muy poco. Comen muchísimo. Ahí está. Un piano de los que tiene... No sé cómo se llama, un órgano de iglesia. Parece igual. No podía decir que es una rifa de 30. Fue como 5 de 7. Y este es otro de los chiquitos. Este también este sí es común en todos lados. Este es el otro que junto con el que estaba sonriendo hoy. Este es el otro que es súper común de encontrar en los cielos rasos de las casas. Está por todo el país. Y aunque no se meten en grupos muy grandes, pueden encontrar 10, 15, 20 animales en el cielo raso de una casa. Y además se junta con ese otro, con el que estaba sonriendo en la foto. Muchas veces están juntos en el mismo cielo raso. Está tan chiquito que lo tiene como cerradito. Tiene ojos chicos y no lo veo. Acá Está como cerradito. el ojo cerrado. Imagínense que la foto capaz que tiene una linterna que le está iluminando la cara y vieron que nosotros también hacemos esto. Entonces quedan como medio chinitos. Imagínense que alguien de 6 metros los está agarrando en la mano y les está apuntando una linterna en la cara para sacarle una foto. No salen con la mejor cara. Nosotros cuando trabajamos con ellos siempre tenemos una linterna de cabeza y siempre está prendida. Entonces, cada vez que los agarramos le estamos apuntando con la linterna en medio de la cara, pobre bicho. Entonces, sí, sale con los ojos. Medio cerradito. Y acá ven que se empiezan a aparecer bastante los sonidos. Las formitas empiezan a aparecer y las formas que va a usar Alexandra para representarlo se van a empezar a repetir. Un palo de hockey. ¿Vieron? Alguien lo iba a decir de una. Han dado vuelta y ahora está bien. Es que todos podrían parecer
hacerse a notas musicales. El tema es cómo hacemos para darnos cuenta después lo que es más o menos distinto. Ponerles una foto de qué se puede parecer para intentar acordarnos como él. Pasamos al otro. ¿Este quién es? El vampiro. Este es el que... Es lindo también. Este es el que se alimenta de sangre. Las Este es el patas único de los que son tenemos que raras. se alimenta de sangre. Y si ven, Las patas son súper raras. las patas son distintas. ¿Qué le falta acá? La cola. No sé qué dijo. No tiene cola. De los murciélagos que tenemos en Uruguay hay solo 3 que no tienen cola. Y el vampiro es uno de ellos. Y la mayoría de nuestras especies no solo tienen cola, sino que la membrana esta que forma las alas sigue entre las patas traseras. Acá no hay membrana y no hay cola. Entonces es bien fácil de diferenciar. ¿Sí? Las patas se parecen al vampiro por la formita del pie. ¿Ah, sí? Sí, tiene unas patas muy fuertes y no sale en esta foto, Tiene pero muchos dedos. tiene 5, igual que nosotros. Capaz que en la foto se ve como que tuviera más, pero si los cuentas van a ver que tiene 5. Pero tiene las orejas relativamente chicas y bien en punta. Tiene las orejas bien en punta y acá no se ve en la foto, pero hoy Enrique les decía que el ala está formada por la mano. Pero este dedo, el primer dedo, el pulgar, queda fuera del ala. En este murciélago, ese dedo está súper desarrollado, porque pueden apoyar las alas, doblan los dedos de las alas y se apoyan en el pulgar y pueden caminar con eso. ¿Vieron Game of Thrones? ¿La serie? ¿Alguno? ¿No? Yo tampoco. Que vea los dragones de Game of Thrones están basados en este bicho. La forma en la que caminan. Bueno, pero después podemos buscar una foto Y los para ver dragones cómo usarlo. más de El Señor de los Anillos, el dragón que aparece en El Señor de los Anillos, creo que es en la tercera, está basada en este bicho. No sé si alguna película de terror no habrá hecho algún movimiento así también basado en... Vieron que, para los que lo hayan visto, ese dragón cuando se va a posar, dobla las alas para atrás y se apoya con los brazos en esta posición. Bueno, eso es exactamente como camina el vampiro nuevo. O sea que se basaron en el vampiro común. Se basaron en otro vampiro para hacer la forma que se mueve ese dragón. Capaz que... Sí. Yo pensé que todos los murciélagos caminaban así. Sí. Caminan, o sea, todos caminan apoyándose en las patas y en las alas, en el dedo pulgar, pero el vampiro lo que logra es levantarse mucho más del piso. En lugar de caminar pegadito al piso, se levanta con los brazos, se apoya en esos pulgares y puede correr y correr muy rápido. Hay unos videos de estos bichos corriendo por el piso que son espectaculares. Y Ale los ha visto en las cámaras saltando en el piso. En el piso corriendo ahí, una vaca. Porque normalmente cuando van a morder a una vaca no aterrizan directamente sobre la vaca, sino que aterrizan en el piso, después van caminando por el piso hasta que llegan a la pata de la vaca y se trepan por la pata de la vaca. Y eso lo pueden hacer a una velocidad rapidísima, que uno lo ve pasar y parece una rata corriendo. Es verdad que esto no invernan y si vemos un murciélago en invierno en una noche muy fría, ¿tiene que ser vampiro o no? Más o menos. Más o menos. En realidad, capaz que la primera respuesta a eso es que sabemos muy poco sobre lo que hacen los murciélagos nuestros en invierno. Es cierto que el vampiro no hiberna, pero los insectívoros pueden estar activos en invierno. O sea, si tenés un par de noches cálidas en invierno van a salir igual. Pero sabemos muy poco de lo que hacen en invierno, porque están bastante poco estudiados todavía en Uruguay. Y parece como río. ¿Cómo es? Parece como un río. Todavía no. Parece como ¿Vieron que son como rayitas? No, esto parece como un río, alas. Las alas. alas de Y en la foto no se nota mucho, pero tiene... ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos? Tenía acá como si fuera Se ve acá. una cosita así en el labio. ¿Se acuerdan que todos hicimos esto? Tiene como un canalcito, ¿no? El pedazo que tiene la pera rara. Raspuño, sí. Ahí está, ¿verdad? Sí. El rasguño. ¿Vieron? Ahí está parecido. Vamos. Esta fue idea de él. ¿Qué? Ese sí parece una rata. Ay, miren ese. Eso parece una rata. No, ese es el que más he visto, por ejemplo. Este también está en todo el país, pero es súper común en las ciudades.
van a la Rambla Montevideo de noche, una noche de verano, los van a ver volando arriba de los edificios, por arriba de las luces en el verano, los van a ver volando ese bicho. Súper común. Y un dato interesante, esta especie está desde Uruguay hasta el sur, hasta el centro de Estados Unidos. Está en todas las Américas. Y es el bicho que tiene las colonias más grandes. Después de los humanos, que formamos ciudades enormes de muchos millones de... Después de los humanos, que formamos ciudades de muchos millones, en Montevideo tenemos 1,5 millones, Nueva York tiene, no sé, 40 millones, no tengo muy claro cuánto. Después de los humanos, el siguiente mamífero que forma los grupos más grandes es esta especie. Hay una colonia de 20 millones de individuos en Estados Unidos y acá tenemos una de unos 15.000, por lo menos que conozcamos. Y en Argentina había una de 6 millones. Hay muchos. Sí, en forma de que le ven. No encontré el mejor dibujo, debo decir. A ver. Bueno, tienes razón, pero ¿cómo hacemos para diferenciar? No sé. No sé, seguro no van a enfocar lo que puse porque fue medio raro. No está repetido, pero se parece un poquito. Por eso yo intenté mostrarles algo que se parece. ¿Vieron que los que hemos visto tienen como una vueltita abajo? Y este no tiene. Les voy a decir lo que es porque no van a adivinar nunca. Manchas de pintura. Una momia total. ¿Qué? Porque, bueno, la foto es mala. Pero mira acá. Si fueran como un ataúd, estaría así. Es como que es bien derechito, bien derechito. Alexandra estaba tomando un poco de vino, me parece, cuando... Bueno, pero ahora se van a acordar que había un murciélago que dijeron que estaba loca, pero que era una momia que estaba así. Cuando vean algo de chiquitito... Y ahora vamos a ver 3 que hacen sonidos muy parecidos, así que lo vamos a ver con la misma forma. ¿Qué le ven de distinto a este respecto a todos los otros que vimos? ¿Y qué tiene de distinto la cara? El pelaje. ¿Qué tiene el pelaje de distinto? ¿Qué te llama la atención? Acá que tiene. Tiene 2 colores, tiene distinto color. ¿Y qué más? En esta parte. ¿Tiene algo? Sí, tiene como otros pelitos también de otros colores. Miren esto acá. O sea, esto es la cabeza, acá empieza el cuerpo, acá viene el ala. Miren esto acá. La cantidad de pelo que tiene en el ala. ¿No le ven la diferencia de pelo como muy cortito acá y después como... Miren acá. Este no se ve tanto, pero prácticamente no tienen pelo en las alas los murciélagos. Tienen muy poquito. Sin embargo, este... Tiene un montón de pelo en las alas. Esos murciélagos, ¿se imaginan por qué? O sea, lo que yo les quería decir es que es extremadamente peludo, tiene mucho pelo este murciélago. Debe ser en un lugar muy frío, pero no muy frío porque si no... Viene por ahí. Porque ya como vimos, no va a estar... ¿Dónde se imaginan que duerme este murciélago? Tiene que ver con lo que vos decís del frío. En algún lugar muy frío. En algún lugar muy frío. Y en lugar de meterse en una grieta o abajo de la corteza de un árbol o en un tronco hueco, ¿dónde se imaginan que se puede poner para que le dé tanto frío? Cueva. Cueva de invierno. Las copas de árboles. Exactamente ahí. Son murciélagos que se quedan colgaditos del follaje de los árboles completamente en la intemperie. Y además, en general, están solos. Entonces, tienen mucho pelo, en parte asociado a eso, a que están muy expuestos al frío. Mientras que otros murciélagos se meten en lugares mucho más protegidos. Estos están súper expuestos. Entonces un murciélago uno lo agarra y es súper peludo. Tiene pelo, tremenda cantidad, muy largo. Las alas, todas las membranas están cubiertas de pelo. Sí. Pregunta, ¿quién quiere agarrar un murciélago? ¿Cómo? Fuerte, ¿Quién quiere agarrar un murciélago? ¿Quién quiere agarrar un murciélago? Nadie. El que no levanta la mano va a agarrar uno primero. Allá hay una pregunta en el fondo. ¿Estos lo forman colores entonces? En general
especies están solos. Están o en pareja o una pareja con la cría, pero no forman grupos grandes. Sí. O sea, miren el símbolo que le di. esto acá es el pelaje y esto acá era mi dedo en un guante. Esto acá. Esto. Eso es el brazo. Porque tiene la piel por atrás y lo que estás viendo es el brazo de él. Esto es el hueso, es este hueso. Sí, es este hueso. Esto acá y acá es el músculo acá arriba. Por eso es que como las sales en las manos, ahí se va. Ah, se ve como la piel finita. Claro, entonces se ve mucho este músculo y el hueso se nota muchísimo. Vieron que el nombre de esta especie de murciélago es escarchado. Escarchado se refiere a como si lo hubiéramos metido en el freezer y hubiera quedado cubierto de hielo. Porque las puntas de los pelos, como ven, son blancas. Entonces da la impresión de que lo hubieran metido en el congelador. Para mí es un palo de golf. Porque tiene como esta partecita más redondita que el palo de hockey. Eso está bien. Sí, me parece que Gracias. Ese se le dejamos pasar. Es verdad. Es verdad. Ya está. Bueno, pero ¿cómo sirve para asociar lo que puede ser? Habita todo Uruguay. Sí, habita todo Uruguay. Creo que Lo son los encontramos que muy poco. Pero vuelan muy alto, ¿no? vuela muy alto, entonces para nosotros es muy difícil de agarrarlo. Y los otros, si vos encontrás la colonia, tenés 20.000 bichos juntos que lo puedes buscar. Este está solo metido en algún árbol del monte, para encontrarlo es difícil. ¿Y de qué se alimenta? De insectos también, de insectos. los rojos que... Ah, es el musculito que decíamos. ¿Cómo se le ve? ¿Está vivo? Sí. Eso estaba bien. Y estos son parientes. Pelirrojo. ¿Se tejió? Este también. Pelirrojo. Bueno, este también es muy peludo, también está en árboles, también duerme colgado del follaje de árboles. También duerme colgado del follaje de árbol y también es peludo, no tanto como el anterior. Y este sí lo encontramos a veces en grupos, pueden haber grupos de 10, 20 individuos todos juntos en una rama de un árbol. Y parece que hubiera un montón de frutos juntos y son un montón de murciélagos. Parece un murciélago un dorito. Un murciélago que era un dorito. Ah, un dorito de murciélago. Y en este van a ver que es muy parecido. Es muy parecido al anterior. ¿Prestaron atención de que se llaman muy parecido también? Que el primer nombre científico es igual. Entonces, el anterior, este y el que sigue, van a ver que son muy parecidos, así que los vamos a ver medio todos juntos. Una pregunta, ¿por qué tienen los ojos negros? Ah, no es el color de la pupila, es negra. De vuelta, imagínense que para tener esa foto de noche hay una lucecita que le está iluminando la cara. Entonces por eso están como medio de vuelta como bonitas. Bueno, y este es otro pariente. Y este lo mencionaba, ¿no? Y alguien preguntó por este, el de las palmeras. Este es el que Enrique decía que era el de las palmeras. También es otro murciélago, como vive en las hojas de las palmeras, está también bastante expuesto al clima, también es bastante peludo, pero no tanto como los dos anteriores. Y tiene ese color medio apagado, porque uno de los lugares donde se refugia es en las hojas secas. ¿Vieron esas palmeras que las hojas se van secando y van quedando pegadas contra el tronco? Se mete entre las hojas secas. Y tiene el mismo color que la hoja seca de la palmera. Para camuflarse, así no lo ven. Exacto. Y tiene que ser una hoja seca de palmera. Claro. Y así no lo cazan. Sí. Incluso cuando los biólogos lo vamos a buscar, hay biólogos que se confunden con la hoja de palmera y lo ven en murciélago. Y ahí de vuelta van a ver que es parecido. Porque son Correcto. parientes. Correcto. Ella es pariente. Terminamos. Hasta acá son los que íbamos a ver seguro por la vuelta y algún otro porque era interesante. ¿Los? Cuando ellos fueron a buscar los micrófonos, estaban estos murciélagos, que capaz que le pueden decir qué especie era. Cuando fuimos, ¿se acuerdan? Cuando fueron aquella vez los que fuimos. ¿Tienen alguna foto más? ¿Se ve? ¿Parecen? La foto de la mamá que boca, ¿no? Salvo una, sí. La foto sí. Salvo una porque no la encontramos en el momento y la agarramos de otra persona. Y hay una antes también.
Ale, pasame los micrófonos. Con estos que los probamos. ¿Algunos ya los conocen? ¿Alguno lo quiere ver? Sí, es verdad, yo vi tus fotos colgadas. Bueno, para cosas que los quieren. Los que quieran verlo. Yo ya los Se veía como el tamaño de repente de los altos, porque no sé si. ¿Ese es el que nos da el micrófono? 28 de diciembre. ¿Dónde está? Ahí el broche donde. O sea que se llama Aquí hay cosas distintas. Ay, bueno, Están los dos que le dijo que estaban juntos. los dos que dije que vivían juntos en los cielorrayos, bueno, están esos dos. Nosotros pensamos que eran las crías de los otros. Hay crías, pero también hay... Bueno, esto sí es una cría de sí. Eso sí es una, pero el anterior es una... Para mí era un lomo de murciélago. Están las dos especies. Las dos que dije que estaban juntas, están juntas. Así que Y no me pueden sé, creer. no sé si no había un orejudo muerto. Que creo que tengo una foto por ahí. El primero, ¿se acuerdan de la primera vez que había un galpón? No, que secó. Sí, Dale, mientras te muestro un segundo, pero... Dale. Les vamos a mostrar otra herramienta, además de los grabadores, que se utiliza para el estudio de los murciélagos. ¿Qué les parece que es esto? una red. Una red de niebla, claro, como ustedes ya las han visto. Una peluca. Una peluca, ¿no? Y además acá tenemos una bolsita que en este caso está atada a la red para guardarla, que este tipo de bolsitas es lo que utilizamos para meter los murciélagos cuando los capturamos en la red, ¿no? Entonces dentro de la bolsita pueden respirar, bueno, se sienten seguros, claro. Y esta bolsita que tiene acá una piolita para cerrarla, se dejan colgadas. No sea cosa que uno ponga la bolsita en una silla y venga otro y se siente en la silla y aplaste los murciélagos. Acuérdense que son chiquititos. Sí, se transforma en algo prácticamente invisible, ¿no? O sea, esta red mide 12 metros de largo y 2 metros de alto. Y ya ven que cuando se estira, No se ve nada. se ve poquito. Entonces los murciélagos quedan enganchados como si fuera una tela de araña, digamos. Los humanos también quedan enganchados. ¿Es la misma que para aves o se Sí, usa una máquina? se pueden utilizar. Hay modelos para murciélagos especialmente, pero hace unos años salió un trabajo hecho en África que comparaba distintos tipos de redes para la captura de murciélagos y les dio que las mejores eran las de aves. O sea, los japoneses por ahí vienen y te hacen una ultra fina, no sé cuánto, pero está, en la práctica en África se vio que las que más atrapaban variedad de murciélagos eran las redes comunes de aves, que son estas. ¿Qué es una red? Germán, queremos saber acá, ¿cómo reconocer, ir a ella la cuáles son las hembras y machos y cómo puedes saber la edad que tienen los murciélagos? Si hay algún indicador. Bueno, vamos abajo. La edad, la primera parte de la respuesta sería otra pregunta. Depende si lo tenés en la mano o no lo tenés en la mano. O también si tienes el cráneo en la mano. Bueno, ¿Cómo que cráneo? sí. Bien, en el museo, si vos tenés un cráneo, lo mirás en la lupa binocular y ves el grado de desgaste de los dientes. Pero obviamente con un murciélago vivo eso no lo puedes saber. ¿Se anilla o algo? Nosotros estamos anillando. Eso es la edad que decía Enrique hoy, de que había individuos de 40 años. Eso se sabe por el anillamiento. Es un animal que lo anillaron y lo recapturaron 40 años después, con el anillo puesto cuando el investigador que lo había anillado inicialmente ya estaba muerto. O sea, ese fue el caso. Acá en Uruguay empezamos a anillar hace 5 años más o menos. Y hay lugares donde tenemos bastantes animales anillados y el resto del país. Si lo agarras en la mano, lo tienes para observar. Si lo agarras en la mano hay dos cosas. Una es que si es cría recién nacida, el tamaño no te dice mucho porque nacen realmente grandes. Para que tengan una idea, había una colega que hacía el paralelismo y decía que nacen con el tamaño que nacería un niño de 15 años. Un joven de 15 años. Son enormes al momento de nacer respecto al tamaño de la madre. Casi el 75% del tamaño de la madre. Son enormes. Entonces el tamaño no es muy informativo, pero lo que sí pasa es que tienen mucho menos pelo cuando recién nacen. Entonces hay en las fotos que nos mostraron recién hay unos que están casi completamente pelados, con toda la piel a la vista. Es una cría recién Eso es lo que nacida. pueden clasificar en ejemplares jóvenes y ejemplares adultos.
Después hay un segundo paso que ya está con todo el pelaje y demás, pero si uno abre el ala y la mira tras luz, se ve que en la punta de los huesos, de estos huesos en realidad, de los metacarpianos, la punta del hueso no es sólida, porque el hueso todavía está creciendo. Entonces, cuando nosotros también estamos creciendo, las puntas de los huesos largos no son sólidas, porque se va creciendo todavía el hueso. Eso se puede ver en un murciélago. Nosotros precisamos hacer una placa, una radiografía. En un murciélago uno lo puede ver a trasluz y se ven las puntas no sólidas del hueso. Entonces uno puede decir, bueno, este bicho todavía está creciendo, es un juvenil. Y después, más adelante, cuando ya son adultos, está lo que decía Enrique, podemos ver el desgaste de los dientes. En el museo es fácil, o relativamente fácil. En el campo no es tan fácil. Yo el único bicho que me animo a ver desgaste de los dientes es en el vampiro, pero porque vi muchísimos vampiros en el campo y no tanto de otras especies. Entonces me animo a decir este bicho más viejo o este bicho menos viejo en un vampiro. En otro, yo no me animo. Capaz que ustedes sí, yo ni ahí. Pero eso un poco depende de qué tanta manipulación tenga. Si el bicho está en la pared, que es la interacción que vamos a tener normalmente, porque es algo que lo estemos estudiando por algo, no lo vamos a tener en la mano, entonces lo que puedes ver es que, bueno, las crías si están recién nacidas, vas a ver eso, están peladas, prácticamente no tienen pelo, o tienen unos pelos muy graciosos. En el caso de los vampiros, cuando nacen tienen pelos largos, pero muy poquitos. Entonces tienen como un pirincho en la cabeza, es una cosa muy particular. Y si tiene el pelaje ya completo, no vas a saber si es un juvenil o un adulto, pero va a andar ahí. Igual después del año ya es adulto, entonces viven un año, digamos, como juvenil y 40 años más como adulto. Entonces ahí es muy difícil discriminar qué edad tiene. Más o menos. ¿Cuál es hembra y macho? ¿Cómo lo veo? Por los genitales. Ah, tienen genitales exteriores. Sí, y son súper visibles, es muy fácil de ver. Pero de nuevo, ahí sí lo tenés que tener en la mano, porque normalmente si está posado en la pared, te vas a estar viendo la espalda. Tengan en cuenta que nosotros para trabajar con murciélagos tenemos permiso de colecta. O sea, uno no es que puede ir a agarrar murciélagos con la mano. O sea, si nos pusiéramos estricto es acto de caza. Estás agarrando un animal sin permiso, una cosa si lo encontrás en tu casa. Pero el ir al campo, muchas veces tenés un permiso que te avala eso, sino en realidad los ves a distancia. Y sobre todo desde, bueno, de todas las recomendaciones para proteger a los murciélagos. Diría que tenemos tres cosas: tenemos permiso, tenemos entrenamiento y tenemos guantes. Y vacuna antirrábica. Y vacuna antirrábica, 4. O sea, son 4 componentes importantes para poder agarrar un murciélago en la mano. Una cuestión de riesgo a veces no nuestro, sino también para el bicho, es también para los lados. Yo quería preguntar desde que mostraron el murciélago de Palmas, si ese también se puede aturdir, porque le vi como un coso. Ah, por el que decís del que el otro que tenía la tapita. Sí, son 2 grupos de murciélagos distintos, entonces cambia mucho la forma de la oreja. Tiene otra estrategia para hacerlo, pero también puede bloquear el sonido para evitar aturdidez. Todos en general se pueden aturdir a sí mismos, entonces tienen que bloquear de alguna forma el sonido. Pero todos lo hacen de forma distinta. Una pregunta, si un vampiro, o sea, un murciélago que no sea de la especie del vampiro, o sea, y después otro murciélago de una especie que sí sea del vampiro, o sea, ¿le pueden morder por la sangre? El vampiro en general va a morder animales que son mucho más grandes que él, porque va a tratar de morder animales que o no se dan cuenta o sienten poco la mordida. Si por ejemplo, con las cámaras, yo veo a la vaca haciendo esto. Es como que te pica un Le ves la patita como diciendo, ¿qué pasó acá? Pero si un vampiro que tiene este tamaño mordiera alguno de estos otros insectívoros que son de este tamaño, sería complicado que no se diera cuenta. Entonces, en general el vampiro va a elegir presas que son mucho más grandes que él. Si hay murciélagos, no acá en Uruguay, pero sí en Sudamérica, hay murciélagos que se alimentan de estos murciélagos, pero que se los comen enteros, que son carnívoros. Son unos murciélagos grandes así y que cazan a otros murciélagos en vuelo y se comen a otros murciélagos. Y hay algunos que cazan aves, que se especializan en cazar aves migratorias que vuelan de noche y van y cazan aves al vuelo. Pero ya son un murciélago bastante más grande que lo que tenemos acá. Supongo que si pueden morderlo, capaz que es porque están durmiendo medio juntos y es como un... me tocaste. Nunca lo vi, pero... Al menos es algo que se ha mencionado en muchos lugares.
cuánto se imaginan? Te vuelvo a la pregunta. Y 30 días. Va por ahí el razonamiento. El vampiro son 8 meses, el embarazo. Es larguísimo. Para el tamaño de animal que es larguísimo el periodo. Es el esfuerzo que es una gestación de ese tiempo para una especie que no la quieren y que en muchos lugares es perseguida. O sea, tiene como un combo de cuestiones atrás del esfuerzo que es reproducirse y mantener una población. Y la preñez de un ratón son 20 días. Un ratón de laboratorio, 20 y pocos días. ¿Cómo? No, la lactancia. No, es mucho más corta. Es más corta. En el vampiro es largo, el periodo, digamos, de dependencia es de las que es más largo, pero no recuerdo, son unos meses, pero no es tan largo el periodo de lactancia. Debería tenerlo más claro, pero ahora de memoria no me lo acuerdo. Pero son unos pocos meses. No sé, ¿vos te acordás? Para los murciélagos, ¿cuánto terminamos? Como los perros decís, que un año de perro son como 7 años. ¿O qué? No, pero como... O sea, cuando decimos que viven 40 años, los estamos contando igual que 40 años nuestros. Cronológicamente. ¿O qué hacen en el año? ¿Cuántos años tendría si tuviera 40 años un murciélago? 40 años. ¿Cuánto sería? Como 40 años. Es muy Igual comparable a nuestra vida. O sea, así como el perro, como decía Ale, creo que es eso, sí. cada año de perro como 7 años, Sí, 7 años nuestros. En el murciélago no, en el murciélago prácticamente es igual que nosotros. Los murciélagos casi viven 100 años como nosotros. Viven 40 lo que La viven. mitad. Casi la mitad de nosotros. Más o menos. Bueno, creo que estamos. No sé si va a dar para escuchar algún sonido más, pero estamos como con los tiempos medio... Habría que ir yendo para poner las redes tranquilos. ¿Vieron que cambió el sonido? Presten atención a cómo es al principio y cómo cambia después. ¿Listos? A mí es el murciélago caramelo de Navidad. Que era así. Cambia los primeros sonidos de los otros. Estos son sonidos que probablemente el animal estaba cazando, tratando de agarrar algo, y ellos son ya sonidos que está buscando a ver qué hay en la vuelta. Sí, una cosa que no se dijo es que ellos en realidad vuelan escaneando el ambiente. Entonces el escaneo es la llamada típica de ellos. Cuando el murciélago se acerca a una polilla, empiezan a hacer los chillidos cada vez más rápido porque tienen que identificar la polilla con mayor precisión. Entonces ahí es que cambia la llamada y todas las llamadas de casi todas las especies se parecen. Entonces cuando yo quiero identificar al murciélago, la especie, tengo que buscar un sector del sonograma, un sector de la grabación, digamos, en donde tenga la llamada de escaneo, no la llamada de cacería. Imagínense que ustedes van caminando por el campo de noche con una linterna que no es muy potente, que alumbra ahí, cerca. Y van caminando y de repente ven una sombra pasar por adelante. Y tienen otra linterna en el bolsillo, lo que van a hacer es prender la otra linterna a ver qué es lo que hay adelante. Eso es lo que hace el murciélago. Empieza a emitir un sonido que le permite ver un poco mejor qué es lo que hay adelante. Entonces, cuando van volando normalmente, hacen esta emisión pausada, que es como ir con una linterna de poca intensidad, ahorrando pila. Ahora, cuando algo me pasa por adelante, voy a tratar de usar toda la linterna que tengo para ver qué es lo que tengo adelante. Ese es el cambio que hacen en el sonido. Entonces, lo otro interesante es que cuando vemos esta llamada, podemos saber si solamente estaba pasando volando por ahí o si está tratando de cazar insectos. Podemos saber en qué lugares se están alimentando los murciélagos. Me parece capaz que... Bueno, y vamos a dar un Arrancamos. aplauso.